¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, como lo hacemos todos los miércoles desde las 22 para Resistencia y el área metropolitana. También nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela y a través del servicio de Flow en todo el país. Recuerde asimismo que los domingos en Resistencia tenemos la repetición del programa a partir de las 15:30. Además también, Sin Retórica, con esa denominación, está en nuestro portal de noticias, en el canal de YouTube y en las redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter. En nuestra propuesta de hoy, y vamos a comenzar por el final en materia de contenidos, en la segunda parte tendremos una entrevista con el médico psiquiatra Fernando Dortiñac, a quien convocamos para que nos dé algunas precisiones respecto de lo básico de la psiquiatría, cuáles son sus competencias, si se puede asociar o no a la psicología, si la denominada salud mental y también la enfermedad mental son conceptos que todavía rigen o si a través del tiempo, en la evolución de las investigaciones de esta disciplina, la psiquiatría, decimos, fueron cambiando aquellos que se tenían desde hace muchísimo tiempo. Además, recuerde que hasta hace no demasiado tiempo justamente, a la psiquiatría se la asociaba con la locura, y específicamente con todo aquello que tenía cierto grado de anormalidad para la normalidad, si es que ésta existe en una sociedad determinada. Además también hablaremos sobre aspectos que hoy y desde la pandemia para acá tal vez tuvo mayor difusión y mayor trascendencia, como lo es o como lo son las denominadas crisis de angustia, los ataques de pánico, la depresión, la tristeza, todos aquellos aspectos que seguramente usted en su entorno familiar primero, o en el laboral, o en aquellos que habitualmente asiste, habrá escuchado o habrá tenido la percepción, el testimonio de alguna persona que lo está padeciendo. También es cierto que estos aspectos generalmente no son tratados, creemos, con la seriedad que implica padecerlos, sino que las más de las veces son tomados como meros aspectos superfluos en una personalidad o en la vida de relación de todas las personas. Pero lo cierto es que está muy en boga y tanto es así que, de acuerdo con cifras, con datos que existen, la venta de medicamentos referidos a paliar los efectos de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la ansiedad, son cada vez mayores. Pero de todo eso tratará el doctor en psiquiatría Fernando Dortiñac en la segunda parte de nuestro programa. En el inicio queremos hacer referencia a un tema que también, en forma progresiva y tal vez todavía lenta, se va presentando en la sociedad, en toda la República Argentina y específicamente también aquí en el Chaco, claro está, porque el año que viene se realizarán elecciones generales en el país. Se elegirá, como siempre lo decimos, desde el concejal o desde un concejal de un pueblo más chiquito de nuestro país hasta la presidencia de la nación, con todo lo que eso significa. Ya entramos en el último tramo de este periodo de gobierno, tanto en la provincia como en nación, que tuvo algo inédito, por lo menos en este siglo, como lo es o como lo fue el tema de la pandemia, que trastocó todos los planes de gobierno que podrían haberse tenido y que también es utilizado por diferentes gobiernos como el argumento o el gran argumento para justificar todo aquello que, si bien se quería hacer y estaba programado, dicen, no lo permitió justamente
el coronavirus. Para muchos es nada más que una excusa, pero para quienes están en ejercicio del poder es algo palpable, algo fáctico, algo que sucedió y cuyas consecuencias aún no fueron medidas por la inmediatez de lo sucedido. Y aquí en la provincia del Chaco también trascendió que el gobernador Jorge Milton Capitanich desistió de postularse como precandidato a la presidencia de la Nación, una aspiración que nunca la negó. Es más, en su momento dijo estar absolutamente preparado como para asumir en lo inmediato esa máxima responsabilidad política en el país. Y de acuerdo también con la información que se manejó y que circuló, Capitanich se abocará de lleno a lograr un nuevo mandato en el Chaco, que de lograrlo sería el tercero consecutivo y el cuarto en sus logros políticos personales, podríamos decirlo, ¿no? Algo que hasta el momento nunca nadie lo consiguió, ni tampoco intentó. A lo sumo se tuvieron aspiraciones de una reelección que lo logró Ángel Rosas en su momento y el mismo Jorge Milton Capitanich. Y bueno, de esa manera se despeja una de las incógnitas en cuanto a los posibles candidatos o precandidatos al Ejecutivo Nacional, pero también se enciende toda la maquinaria que llevará a las PASO primero y a las generales después del año que viene. Y dentro del peronismo chaqueño tenemos, además de Capitanich, a otra de las dos figuras fundamentales, como lo son el actual intendente Gustavo Martínez y el ex gobernador, hoy embajador argentino en la República del Paraguay, Domingo Pepo. Pero vamos a comenzar. Ya hemos visto la información de que Capitanich va a tratar de conseguir una nueva postulación. Vamos, decíamos, a lo expresado aquí en Sin Retórica en su momento por Domingo Pepo, a quien le preguntábamos si tenía aspiraciones a ser nuevamente gobernador. Otro, totalmente. Mira, yo creo que hay que construir una nueva mayoría, yo soy convencido de eso, que hay que disminuir las tensiones políticas para lograr objetivos a mediano y largo plazo. Todo no se va a poder hacer de un día para el otro, y me parece que ese es el camino, y en eso me gustaría ser parte de todo eso, y estoy trabajando para eso, digamos, generar una alternativa que verdaderamente plantee esto desde una mirada mediano y largo plazo e inmediata también, digamos. La política nunca te da respuestas ya. Y en ese mismo ámbito político, dentro del justicialismo, dentro del peronismo, habrá que ver con qué denominación se presentará el próximo año, pero primero habrá que pasar por las PASO. Y así como está la situación de hoy, Pepo seguramente tratará de ir con su lista, lo manifestaba, pero también tiene las mismas aspiraciones el intendente de Resistencia que quiere ser gobernador. Y nos estamos refiriendo a Gustavo Martínez, que con su agrupación SER hace pocos días hizo una convención aquí en Resistencia. Esto decía: que nuestra organización política tiene mucho protagonismo, tiene capacidad de trabajo, sabe lo que hay que hacer, y hoy lo que tenemos que hacer es ordenarnos un poco en un escenario muy complejo que se vive y que tenemos que ser capaces de revertir. Nosotros sabemos cómo hacerlo porque lo hemos hecho toda nuestra vida política, pero tenemos que ser capaces de construir una alternativa entre todos que nos permitan resolver estos problemas definitivamente. Y por supuesto que más allá del oficialismo, con Pepo, Martínez y Capitanich a la cabeza, está la Unión Cívica Radical, con sus distintas líneas, con sus diferentes listas, que también realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una de las figuras políticas del radicalismo que ya manifestó su aspiración a postularse a la precandidatura primero y a la gobernación eventualmente después fue Leandro Esdero, quien en nuestro programa decía lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Continuar lo que se hizo bien,
corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. En ese sentido los tenemos que encontrar trabajando en todas las dimensiones, en la ambiental, en la productiva, en la económica, en la de salud, en la educación, en todas. También quien no oculta su intención y sus deseos de ser gobernador es el actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Polini, a quien lo entrevistamos hace 2 programas aquí en Sin Retórica. ¿Usted tiene intenciones de presentarse a la gobernación del Chaco, a la postulación a hacerlo? Pretendo ser gobernador de la provincia, sí, efectivamente. Como vemos, por lo menos estas figuras hasta el momento representarán, seguramente alguna de ellas, a las 2 fuerzas principales, a las 2 fuerzas políticas que después de Acción Chaqueña volvieron a tomar la hegemonía en cuanto a la aceptación del electorado de la provincia, con sus distintos matices, ¿no? El peronismo es gobierno en forma continua desde la asunción de Jorge Capitanich primero, de Domingo Pepo después y la vuelta a Casa de Gobierno del actual gobernador. Y la Unión Cívica Radical tratará de juntarse, de abroquelarse tras una candidatura que convoque a la mayoría, dejando atrás eso que siempre los mismos radicales indican como uno de sus defectos más fuertes, como lo es el del internismo, la división que en muchas ocasiones no le permitió acceder justamente al poder, ya sea en las instancias o en los estamentos municipales y en la misma elección general para la gobernación en la provincia. Recordemos que en los últimos años, por lo menos, la hegemonía de la Unión Cívica Radical se mostró incólume en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde gobierna el municipio desde hace muchísimo tiempo. No así en otros bastiones como la misma capital de la provincia, Resistencia, y también la ciudad de Barranqueras, la misma Charata, donde las idas y vueltas de la dinámica política hicieron que acceda al poder y vaya perdiéndolo de acuerdo con las características que se dan en las sociedades, pero también en la impronta que cada candidato y o candidata va presentando. Y hacemos mención solamente a estas 2 fuerzas políticas porque son las que en realidad tienen los objetivos muy claros y las posibilidades ciertas de acceder a ese poder. Después están todos los demás partidos que son satélites de uno u otro, que muchas veces no son más que un sello de goma como para tratar primero de insertarse en los frentes políticos que se conforman y después obtener algún tipo de beneficio, ya sea a través de un cargo o de estar en la lista en un lugar expectante, pero que esas expectativas justamente no llegan ni por cerca a la posibilidad de ser gobierno efectivamente. Así que, como decíamos, ¿no? Estará seguramente entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Para los primeros, para los radicales, quedó un sabor muy agridulce en las elecciones pasadas, porque en las PASO ganó. Y como decía justamente Martínez en el párrafo que lo escuchábamos hace instantes, esa derrota en las PASO del justicialismo se debió a que su sector interno, el SER, no había tenido una convocatoria plena por parte del gobernador, que cuando sí lo efectuó, ganaron las elecciones generales. Es por eso que aquella gran expectativa, aquella gran ilusión que llegó al radicalismo en las PASO, en las últimas PASO, se derritió rápidamente cuando se conocieron los números definitivos de la general. Y obviamente que mucho de esto que estamos hablando también debe trasladarse al aspecto nacional, donde el oficialismo no las tendrá para nada fácil, sobre todo por los aspectos
no de lo que la oposición puede hacer en función de la acción del Ejecutivo Nacional, de la oposición externa, decimos, sino por lo efectuado, lo hecho, lo realizado, lo concretado dentro de la misma fuerza de coalición gobernante, que, para venir un poquito más a la actualidad, nada le conforma, y estamos hablando del kirchnerismo, obviamente, ¿no? O de ese sector denominado también cristinista, pues después del alejamiento de Guzmán y de la remoción de algunos funcionarios, para nada se muestra conforme ni contenta con la designación de Sergio Massa como ministro de Economía. Tanto es así que nunca lo dirán en público, sino en los márgenes de los micrófonos, como alguna vez lo dijimos, se manifiesta absolutamente disconforme. Es como que nada lo satisface, sino solamente aquello que sostienen, que con enjundia defienden y que además insisten en que ese sector es el único que tiene fórmulas y o herramientas, personas, como para salir de esta profunda crisis económica, fundamentalmente por la que estamos atravesando en la República Argentina. Tal vez en la concreción de las elecciones internas a nivel nacional, decimos, del justicialismo o de ese conglomerado político, puedan definirse algunas candidaturas, primero de algunos vencedores o vencedoras después, que lo constituyan en algo que indudablemente el peronismo en su conjunto no lo tiene desde Carlos Menem, o tal vez también un tanto con Néstor Kirchner, como lo es un liderazgo claro y aceptado por la mayoría de esa fuerza política. Y el radicalismo tendrá que debatirse seguramente dentro de Juntos por el Cambio, o como también se denomine, para saber si presentará candidatos propios, se unirá con un sector del PRO, con un sector de quienes conformaron el último gobierno nacional para tener aspiraciones nuevamente y constituirse en una alternativa real de poder en nuestro país. Otro de los temas que queremos destacar hoy aquí en Sin Retórica está referido a la conductora y periodista Viviana Canosa, usted habrá escuchado, a quien no se le permitió emitir un informe referido al Gobierno Nacional y más específicamente al ministro de Economía, Sergio Massa, y por ese motivo no se emitió el último programa, o el anteúltimo, mejor dicho. Decidió renunciar al canal e integrarse al plantel de periodistas de La Nación Más. Obviamente que desde este lugar, desde nuestro punto de vista y es nuestra opinión, repudiamos absolutamente cualquier tipo de manifestación de este tipo, de censura en los medios de comunicación social, sea quien lo sufra y sea quien sea también quien haya ordenado esa medida. Recordemos que pueden existir tres tipos, básicamente, de donde emane la decisión de la censura. Desde el oficialismo, desde un gobierno determinado, o bien desde un sector privado, como se dio en este caso, o también la autocensura de las propias personas encargadas de la información o brindar noticias. La historia de la censura en nuestro país es muy larga y hay que remontarse a principios del siglo XX, cuando primaban las revistas, y Mosquito y Caras y Caretas fueron permanentemente asediadas por el poder de turno como para que no publiquen todo aquello que iba en contra de los intereses del mismo. Pero también se dio en la época de periodos constitucionales, no hablemos de las dictaduras, donde es uno de los presupuestos de las mismas por lo inconstitucional de su gobierno y de su gestión, realizarla, a la censura, digamos, no aplicarla, ejercerla. Pero decíamos, en los periodos constitucionales, en 1949, ya durante el gobierno de Juan Domingo Perón, existieron listados de artistas, actores, guionistas,
que no podían realizar su trabajo en los espectáculos, que debieron exiliarse en muchos casos por no tener una idea afín al gobierno peronista de entonces. También, y fíjese, en 1983 se dio un caso que tuvo mucha trascendencia. Estamos hablando del periodo del doctor Raúl Alfonsín, cuando se levantó el programa de Eduardo Aliberti. E inclusive recordamos que por calle Corrientes, en Buenos Aires, se habían montado mesas con Aliberti a la cabeza en protesta de esa decisión y pidiendo la restitución de su espacio radial. Obviamente es un solo ejemplo, pero siempre se da que desde la oposición política es un deber reclamar por el ejercicio de la censura, pero cuando se está en el poder, la tentación de ejercerla es mucha. Repudiamos absolutamente este y cualquier tipo de intención de censura que está expresamente prohibida en el artículo 14 de la Constitución Nacional, pero también con la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica con rango constitucional en nuestra Carta Magna, se protege el derecho de la sociedad a recibir información. Es decir, en el 14 de la Constitución Nacional se garantiza el derecho individual y se amplía a lo colectivo con la incorporación del pacto que mencionábamos. Pero queremos también recordar un hecho que sucedió en 1992 en el gobierno del doctor Carlos Menem. En aquel entonces, uno de los programas más vistos a través de Canal 13 de Buenos Aires era el de Tato Bores, que se emitía los domingos, con su tradicional monólogo. En esa ocasión, en 1992, la doctora María Romilda Servini de Cubría, a través de un amparo, prohibió que se la mencione o se la nombre en un programa que se iba a emitir. Eso lo hizo un viernes. El domingo se emitió el programa, pero en el fragmento donde se hacía alusión a Servini de Cubría, se colocó un cartel que decía censurado por la justicia de nuestro país. Hubo un gran revuelo y un grupo de actores y de referentes de la cultura, del espectáculo, de la radio, del cine y de la televisión protagonizaron este recordado momento en el programa de Tato Bores. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. Decíamos, esto ocurrió en 1992 y 28 años después, ahora, en el 2020, el hijo de Tato Bores, quien era productor de aquel programa, contó qué es lo que sucedió al periodista Pablo Sirven de La Nación Más. Bornstein, el hijo de Tato, había dicho que todo se produjo por un gran malentendido y la mala intención de un grupo de personas quienes informaron mal
a la jueza mintiéndole, diciéndole que en el programa se la iba a defenestrar y se la iba a agraviar. La jueza creyó esa mentira y procedió a emitir el amparo. A su vez, Bernstein indicó también que ese mismo grupo de personas hizo uso o mal uso del prestigio del programa del canal y abusó de la confianza de quienes participaron de este momento con el canto que trascendió durante muchos años y se tomó como un hecho de absoluta censura, repudiable por otra parte. Después de conocerse esas declaraciones de Bernstein, fue la misma jueza quien le agradeció la honestidad intelectual con la que contó lo efectivamente sucedido y lamentó a tantos años de aquel 1992 haber tomado esa decisión. La censura siempre es mala. La censura no debe existir, pero recordemos, un aspecto son los libros, la teoría, la biblioteca y otro la realidad fáctica con la que muchos periodistas en nuestro país deben lidiar. Una vez más, nuestro más absoluto repudio. En el próximo bloque estaremos con la entrevista realizada al médico psiquiatra Fernando Dortiñac.